Así fue la triste y dolorosa despedida de Diego Verdaguer. El 27 de enero de 2022, la música latinoamericana se vistió de luto con la noticia del fallecimiento de Diego Verdaguer. Aquel argentino naturalizado mexicano, cuya voz marcó a generaciones, perdió la vida a los 70 años víctima de complicaciones derivadas del COVID-19. La noticia tomó por sorpresa al público, pues su familia había mantenido en secreto la hospitalización del cantante desde diciembre del 2021, buscando vivir el proceso en intimidad. La confirmación de su partida estremeció a millones. Sus seguidores, que lo habían acompañado durante más de 5 décadas de carrera, no podían creer que la voz de Volveré y La Ladrona ya no estuviera entre nosotros. Ese mismo día, su esposa Amanda Miguel, con quien compartió casi medio siglo de vida, escribió un mensaje breve y desgarrador: siempre te amaré. Palabras que acompañaban la fotografía de una pareja que enfrentó triunfos, adversidades y rumores, pero que permaneció unida hasta el último aliento. Lo que pocos sabían era que, horas antes de su fallecimiento, Diego había compartido un mensaje en redes sociales dirigido a Amanda: eres y serás la ladrona que me robó el corazón. Nadie imaginó que sería su último gesto público de amor, un cierre poético para una historia marcada por la música y la complicidad. La industria musical lo despidió con honores, sus canciones volvieron a sonar con fuerza y los medios de comunicación recordaron su legado. Pero detrás del artista romántico, había una historia de luchas, sacrificios, contradicciones y hasta polémicas poco contadas. Historias que muestran al hombre detrás del ídolo, un ser humano que transitó entre la luz de los escenarios y las sombras de la vida personal. Diego Verdaguer nació el 26 de abril de 1951 en Buenos Aires, Argentina, bajo el nombre de Miguel Atilio Bocadoro Hernández. Desde pequeño vivió en un ambiente sencillo, marcado por la disciplina de su padre, Miguel Ángel Bocadoro, y el cariño de su madre, Elodia María Hernández. Su infancia transcurrió en un barrio donde la vida no era fácil, pero donde la música, los sonidos del tango y las guitarras que se escuchaban en las calles le dieron un sentido especial a sus primeros años. A diferencia de muchos niños que jugaban en los patios o soñaban con ser futbolistas, Diego creció con una sensibilidad particular hacia las melodías. A los 6 años ya mostraba interés por cantar, imitando a los intérpretes de tango que sonaban en la radio y tarareando fragmentos de canciones que escuchaba en los cafés de Buenos Aires. Su voz, aún infantil, tenía un matiz cálido que llamó la atención de su madre, quien lo animaba a seguir cantando en reuniones familiares. La vida en su hogar no fue fácil. Su familia no era adinerada, y Diego pronto entendió que si quería dedicarse al arte debía luchar contra las adversidades. En la escuela solía participar en coros y festivales, pero mientras otros veían en eso solo un pasatiempo, él lo vivía como una vocación. Su carácter soñador lo llevó a escribir sus primeras letras siendo apenas un adolescente. Entre cuadernos escolares y tardes de soledad, esbozaba versos que hablaban del amor, del tiempo y de los anhelos de un joven que sentía que estaba destinado a algo más. En 1966, cuando tenía 15 años, conoció a Larry Moreno, un músico que se convertiría en pieza clave de su primera aventura profesional. Moreno lo invitó a formar parte de un dúo llamado Reno y Rino, con el que grabaron 6 canciones para la CBS. Aunque aquel proyecto no alcanzó un éxito masivo, fue la primera vez que Diego se enfrentó a un estudio de grabación y sintió la adrenalina de escuchar su voz convertida en un disco. La experiencia le confirmó que su camino estaba en la música. La adolescencia de Diego estuvo marcada por contrastes. Mientras vivía la ilusión de dar sus primeros pasos artísticos, también enfrentaba la dura realidad de una Argentina que atravesaba tensiones políticas y sociales. La inestabilidad económica afectaba a muchas familias, incluida la suya, lo que obligó al joven cantante a combinar su pasión con trabajos ocasionales para poder mantenerse. Esa mezcla de sacrificio y deseo de superación marcaría el tono de toda su vida. El gran salto llegó en 1968, cuando, con apenas 17 años, lanzó su primer sencillo como solista titulado Lejos del Amor. No fue un éxito arrollador, pero sí lo suficiente para abrirle puertas y hacerlo notar en el ambiente artístico. Su estilo romántico, su carisma juvenil y su voz particular lo diferenciaban de otros cantantes de la época. Desde ese momento, Diego comenzó a forjar la imagen del joven galán musical que conquistaría no solo a su país natal, sino a toda Latinoamérica en los años siguientes.
Aunque su carrera parecía encaminada tras sus primeras grabaciones y la publicación de su sencillo Lejos del Amor, la vida pronto le mostró que el camino al éxito nunca es recto ni sencillo. A finales de los años 60, Diego Verdaguer se encontraba en una etapa de incertidumbre. La industria musical argentina atravesaba cambios y las oportunidades para los jóvenes intérpretes eran escasas. El muchacho de apenas 18 años, que soñaba con llenar escenarios, se enfrentaba al rechazo de disqueras y a la falta de apoyo económico. En ese tiempo, tomó una de las decisiones más significativas de su juventud: contrajo matrimonio con un estudiante de leyes con quien tuvo a su primera hija, Jimena. Aunque el nacimiento de su primogénita en 1971 le dio una nueva motivación, también lo enfrentó a la realidad de las responsabilidades familiares. Ser padre a tan temprana edad significó multiplicar esfuerzos para mantener un hogar mientras seguía persiguiendo su sueño de cantar. Su vida personal se vio marcada por dificultades económicas. Los contratos que tenía con la televisión argentina y con su disquera no fueron renovados. Eso lo obligó a tomar oficios ajenos a la música para sobrevivir. Diego trabajó como obrero en la construcción, siguiendo los pasos de su padre, quien le había enseñado el oficio. Pasaba largas horas revolviendo cemento, levantando paredes y sintiendo en sus manos las heridas que dejaban las herramientas. También se desempeñó como vendedor ambulante y hasta repartió volantes en las calles de Buenos Aires. Pese a la dureza de esos días, nunca dejó de soñar con el escenario. Durante las noches, después de extenuantes jornadas laborales, escribía canciones en una libreta gastada que llevaba a todas partes. Ahí plasmaba sus emociones, sus frustraciones y su inquebrantable fe en que algún día sus letras serían coreadas por miles. Su familia recuerda que incluso en los momentos más difíciles, Diego mantenía la convicción de que había nacido para la música, aunque los demás no siempre compartieran ese optimismo. El matrimonio, sin embargo, no resistió la presión de las dificultades. Su esposa padecía episodios de depresión que hicieron complicada la convivencia. Entre los problemas emocionales y la falta de recursos, la relación terminó por quebrarse. Diego decidió separarse, pero nunca se alejó de su hija. Jimena siempre ocupó un lugar central en su vida, y pese a la distancia con su madre, él se esforzó por estar presente. Años después, cuando ella creció, la apoyó en sus estudios e incluso la llevó a vivir temporadas a México y a Suiza para darle la mejor educación posible. Estos años, duros y llenos de incertidumbre, forjaron el carácter resiliente de Diego. No era aún la estrella internacional que el mundo conocería, sino un joven que, con un bigote incipiente y un cuaderno de canciones bajo el brazo, se negaba a abandonar su sueño. Aquella etapa de sacrificios lo moldeó y le enseñó a valorar lo que con el tiempo lograría. Fue en esos años cuando aprendió que el éxito no se mide solo en aplausos, sino en la capacidad de levantarse una y otra vez frente a la adversidad. A mediados de la década de los 70, la vida de Diego Verdaguer daría un giro definitivo. Tras años de tropiezos en Argentina y la incertidumbre sobre su futuro, decidió apostar todo a una sola carta: México, la tierra que en aquellos años se había convertido en el epicentro de la música popular latinoamericana. El país era un hervidero cultural. Televisa dominaba la industria televisiva, las disqueras buscaban nuevos talentos, y los festivales internacionales atraían a músicos de todo el continente. El destino comenzó a sonreírle en 1970, cuando fue seleccionado para representar a Argentina en el segundo Festival de la Canción Latina, celebrado en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México. Aunque no ganó el certamen, la experiencia fue fundamental. Compartió escenario con artistas de la talla de Claudio Villa, Sergio Denis, sobre todo, José José, quien en ese momento deslumbraba al público mexicano con El Triste. Ese viaje no solo lo acercó a la industria, sino que le mostró el potencial de México como plataforma para conquistar toda Latinoamérica. La primera etapa en México no fue sencilla. Vivía modestamente, enviando parte de lo poco que ganaba para sostener a su hija Jimena, mientras buscaba abrirse paso en un medio altamente competitivo. Sin embargo, gracias a su perseverancia y a la singularidad de su voz, pronto llamó la atención de productores y músicos locales. Fue durante esos años que comenzó a trabajar en los temas que le darían reconocimiento internacional, explorando tanto la balada romántica como los ritmos pop que dominaban la radio. Su gran oportunidad llegó con la grabación de Volveré, una canción que se convertiría en su pasaporte a la fama continental.
La melodía, cargada de nostalgia y sentimiento, conquistó de inmediato a los oyentes. Se convirtió en un himno para quienes vivían lejos de su tierra o para quienes añoraban un amor perdido. El éxito no tardó en reflejarse. Volveré alcanzó los primeros lugares en la radio mexicana y se extendió rápidamente a Centro y Sudamérica, consolidando a Diego como una nueva voz imprescindible en la balada romántica. La canción marcó el inicio de su etapa dorada. A partir de ese momento, México dejó de ser solo un destino temporal. Se convirtió en su hogar y en la tierra donde cimentaría su carrera. Fue aquí donde el joven argentino con bigote pronunciado y mirada intensa dejó de ser una promesa para transformarse en ídolo. Años más tarde, Diego declararía que México no solo le abrió las puertas del éxito, sino que lo adoptó como hijo suyo. La decisión de naturalizarse mexicano fue, en sus palabras, el reconocimiento al país que me dio todo lo que soñé. La consolidación de Volveré fue apenas el comienzo. En los años siguientes, Diego Verdaguer se preparaba para grabar los discos que lo llevarían a la cima en los 80. Pero, además de su voz y de su carisma en el escenario, un nuevo capítulo personal marcaría su vida para siempre: el encuentro con Amanda Miguel, la mujer que sería su compañera inseparable en la vida y en la música. En la vida de Diego Verdaguer hubo un antes y un después marcado por una mujer, Amanda Miguel. El encuentro entre ambos parece sacado de un guión cinematográfico. Era 1975, en Buenos Aires, cuando Diego, que ya comenzaba a consolidar su carrera como baladista en ascenso, la vio cruzar una calle mientras esperaba en su automóvil durante un semáforo en rojo. Ese instante quedó grabado para siempre en su memoria. El cantante, decidido y encantador, no dudó en acercarse a aquella joven de cabello abundante y personalidad magnética. Amanda tenía apenas 18 años y estudiaba en el Conservatorio de Música en Buenos Aires. Aunque todavía no era conocida, ya mostraba una voz singular, poderosa, con un timbre grave que llamaba la atención de cualquiera que la escuchara. Diego quedó fascinado y la invitó a tomar un café. Ese primer encuentro derivó en largas charlas, citas y finalmente en una relación que pronto trascendió lo sentimental para convertirse en una sociedad artística de dimensiones extraordinarias. El romance entre Diego y Amanda fue inmediato, pero también desafiante. Él era 8 años mayor, ya había sido padre y cargaba con las responsabilidades de sostener su carrera y su familia. Ella, en cambio, era una joven llena de sueños que buscaba abrirse paso en el mundo de la música. Sin embargo, lo que podría haber sido un obstáculo se transformó en una unión férrea. Él creyó en su talento desde el primer momento y ella vio en Diego a un compañero dispuesto a impulsar su voz hasta lo más alto. En 1978, decidieron trasladarse a México, convencidos de que ahí encontrarían el escenario ideal para crecer. El país vivía una explosión de balada romántica y de música popular, y ellos estaban listos para aprovechar esa oportunidad. Diego ya tenía éxito con Volveré, pero ahora buscaba consolidar una nueva etapa, acompañado de Amanda. Juntos comenzaron a trabajar en canciones, arreglos y presentaciones, compartiendo sueños y desafíos en un medio donde las competencias y rivalidades eran intensas. El resultado no tardó en llegar. En 1981, Diego produjo el primer álbum de Amanda Miguel, El Sonido Volumen 1. El disco incluía temas que se volverían clásicos de la música en español, como Él me mintió, Mi buen corazón y Así no te amará jamás. Detrás de esas canciones estaba el ingenio de Diego, quien no solo las produjo, sino que también fue coautor de varias de ellas. Amanda irrumpió con fuerza en la escena musical, conquistando a un público que quedó cautivado por su estilo rebelde, su look inconfundible y su interpretación cargada de emoción. La mancuerna entre ambos se convirtió en una de las sociedades artísticas más exitosas de América Latina. Mientras Amanda brillaba con fuerza propia, Diego fortalecía su imagen como productor, compositor y cantante. En el escenario se mostraban como pareja artística, pero fuera de él eran compañeros inseparables, compartiendo sueños, proyectos y también las dificultades de una relación marcada por los viajes, los compromisos y los rumores de la farándula. En 1983, su historia de amor se completó con el nacimiento de su única hija en común, Ana Victoria, quien años más tarde seguiría los pasos de sus padres en la música. Con ella, la familia Verdaguer Miguel se consolidaba no solo como un proyecto sentimental, sino como un legado artístico que trascendía generaciones.
la dupla Diego-Amanda se convirtió en sinónimo de éxito. Sus giras conjuntas llenaban auditorios, sus discos alcanzaban ventas millonarias y sus apariciones públicas generaban admiración y respeto. Sin embargo, como toda relación expuesta a la luz de los reflectores, también estuvieron rodeados de rumores, polémicas y momentos de tensión que marcarían tanto su vida personal como profesional. Los años 80 marcaron el punto más alto de la carrera de Diego Verdaguer. No era ya el joven argentino que soñaba con abrirse paso en escenarios pequeños. Ahora se había transformado en un intérprete consolidado en México y América Latina, con un estilo propio que mezclaba balada romántica, pop y un toque de sensibilidad que conectaba de inmediato con el público. El inicio de esta década fue crucial. En 1980, lanzó el álbum El Secreto Callado, con el que demostró su madurez musical. Pero sería en 1981 cuando su nombre quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva. Ese año presentó uno de los temas más icónicos de su carrera, La Ladrona. La canción, con letra sugerente y melodía pegajosa, se convirtió en un fenómeno inmediato. El tema narraba la historia de una mujer que le había robado el corazón, y pronto se volvió un himno para todos aquellos que identificaban el amor con la pasión desbordada y la entrega absoluta. La Ladrona trascendió generaciones. En los programas de televisión, en las estaciones de radio, en las bodas y serenatas, siempre había alguien dispuesto a cantarla. Con ella, Diego alcanzó una popularidad sin precedentes. No era solo una canción, era un sello personal, una marca que lo acompañaría hasta sus últimos días. Incluso en sus giras, ya con décadas de trayectoria, la gente pedía que la interpretara con la misma emoción que en los primeros años. Pero La Ladrona no fue un éxito aislado. En 1982 lanzó Volveré, una balada de despedida y promesa que se convirtió en un clásico de la música romántica. Su interpretación cargada de sentimiento lo catapultó como uno de los cantautores más importantes de su generación. El tema, además, logró un impacto internacional, consolidando a Verdaguer como figura de la balada en países como Argentina, Chile, Colombia y, por supuesto, México. Los siguientes años estuvieron llenos de reconocimientos. Diego publicó discos como Estoy celoso y Estoy vivo, cada uno con canciones que llegaban al corazón del público. Su estilo se distinguía porque era directo, sincero, con letras que hablaban del amor y el desamor sin rodeos. Frente a los escenarios, Verdaguer desplegaba un carisma especial, no solo cantaba, también se entregaba, hablaba con su público y transmitía la sensación de estar compartiendo una confesión íntima. Durante esta década también reforzó su rol como productor. Su apoyo a Amanda Miguel no solo se reflejaba en su relación personal, sino en su carrera artística. Diego fue pieza clave en éxitos como Él me mintió y Así no te amará jamás, que convirtieron a Amanda en una de las voces más potentes de la música en español. El matrimonio artístico comenzaba a hacer referencia en la industria, demostrando que el amor y la música podían ir de la mano. Los 80 fueron también los años de las grandes giras. Diego y Amanda viajaron por toda América Latina, presentándose en teatros, auditorios y palenques abarrotados. En México, su figura ya no era la de un extranjero. Se había convertido en un artista adoptado por el país, un argentino con alma mexicana. Ese cariño se consolidó en 1987 cuando, junto a Amanda, fundó su propia compañía discográfica, Dime Music, con la que buscaban independencia creativa y mayor control sobre sus proyectos. El éxito era tan grande que Diego no solo brillaba como cantante, sino como compositor para otros artistas. Sus canciones empezaron a ser interpretadas por colegas que encontraban en sus letras una profundidad emocional difícil de igualar. La prensa de la época lo calificaba como el ídolo romántico del bigote inconfundible, un artista que había sabido darle un rostro y una voz al amor. Sin embargo, esa misma popularidad lo colocó bajo el ojo de la farándula. Los rumores de supuestas infidelidades, las tensiones de pareja con Amanda y la vida pública expuesta en revistas de espectáculos se convirtieron en parte del precio de la fama. Pero a pesar de los escándalos, el público lo seguía amando. Cada nueva canción era recibida con entusiasmo, cada disco alcanzaba ventas significativas y cada presentación era un recordatorio de que Diego había conquistado un lugar en el corazón de millones de personas. La década de los 80 cerró con Diego Verdaguer en la cima de su carrera. Sus canciones se escuchaban en todas partes,
Su imagen aparecía en portadas de revistas, programas de televisión y entrevistas internacionales. Era, sin duda, uno de los grandes nombres de la música romántica de América Latina. Los años 90 llegaron con un aire distinto para Diego Verdaguer. Después de haber alcanzado la cima en la década de los 80 con éxitos como La Ladrona y Volveré, el cantante enfrentaba ahora el desafío más complejo para cualquier artista consagrado: mantenerse vigente en una industria musical que cambiaba de forma vertiginosa. El inicio de esta década representó una etapa de reflexión para él. Ya no era únicamente el intérprete apasionado que desbordaba energía en los escenarios, sino también un padre de familia y, en los 90, ella se convertía poco a poco en el centro de su mundo. Entre giras, grabaciones y viajes, Diego encontraba en su hija la motivación para seguir adelante, y en Amanda Miguel, la compañera con quien compartir ese trayecto, a pesar de las dificultades que atravesaron como pareja. En el terreno profesional, Diego decidió apostar por la reinventación musical. El mercado latinoamericano estaba experimentando una transformación. El pop juvenil se apoderaba de las listas, mientras que las baladas románticas luchaban por no quedar relegadas. Diego, consciente de ello, comenzó a experimentar con nuevos arreglos, incorporando sonidos más modernos sin perder su esencia romántica. Así surgieron discos como Inolvidable 1999, donde retomaba algunos de sus clásicos pero con un aire fresco, adaptado a las tendencias de la época. En paralelo, los 90 fueron también años de consolidación para Diam Music, la disquera independiente que había fundado junto a Amanda. Desde allí, Diego no solo producía su propia música, sino que trabajaba intensamente en los proyectos de Amanda Miguel, consolidando a su esposa como una de las voces femeninas más reconocidas de México y Latinoamérica. Juntos formaban una dupla única, él con su estilo bohemio y carismático, ella con una voz potente y un carácter imponente. La relación entre ambos, sin embargo, no estuvo exenta de momentos difíciles. La prensa de espectáculos siguió de cerca rumores de supuestas infidelidades por parte de Diego, lo que en más de una ocasión lo colocó en el ojo del huracán. Amanda, en entrevistas posteriores, reconocería que esas etapas existieron, pero también aseguró que el amor, el compromiso y la familia fueron más fuertes que cualquier crisis. Lo cierto es que, pese a las habladurías, su matrimonio se mantuvo firme, convirtiéndose en uno de los más longevos y admirados del medio artístico. Durante esta década, Diego también apostó por la internacionalización de su música. Si bien México era ya su segundo hogar y el país que lo había adoptado como propio, Verdaguer no dejó de buscar espacios en mercados como Estados Unidos y Sudamérica. Se presentó en importantes escenarios de Los Ángeles, Miami y Buenos Aires, siempre con el mismo estilo cercano y romántico que lo caracterizaba. Su figura se consolidó como la de un artista que no necesitaba de modas pasajeras para mantenerse vigente, bastaba su voz, sus canciones y su entrega en el escenario. En lo personal, Diego atravesó momentos de prueba. El equilibrio entre la vida artística y la vida familiar no siempre era sencillo. Pasar semanas o meses en gira significaba estar lejos de Amanda y de Ana Victoria, algo que con el tiempo le pesó profundamente. Por ello, en más de una ocasión, consideró retirarse de los escenarios para dedicarse por completo a su familia. Sin embargo, la música era su motor vital, y no podía dejarla atrás. Los 90 también marcaron el inicio de la carrera musical de su hija Ana Victoria, quien poco a poco comenzaba a mostrar interés por el canto. Diego fue testigo de sus primeros acercamientos a la música, y lejos de imponerle un camino, la apoyó con libertad y paciencia. Lo importante no es que sea famosa, sino que sea feliz, decía en entrevistas de la época, mostrando el lado paternal que muchas veces quedaba opacado por su figura de ídolo romántico. A finales de la década, el nombre de Diego Verdaguer seguía brillando con fuerza. Tal vez ya no estaba en la cima de los rankings juveniles, pero había logrado algo aún más valioso: mantenerse como un referente del romanticismo latinoamericano. Su bigote característico, su sonrisa franca y sus letras cargadas de sentimiento lo habían convertido en parte esencial de la memoria colectiva de toda una generación. Los años 90 fueron, en definitiva, un puente entre la época dorada y la madurez artística de Diego Verdaguer. Una década de ajustes, de búsqueda, de reafirmación y de legado. Y lo más importante, fueron los años en que su familia se convirtió en su mayor fortaleza y en el motivo principal para seguir soñando y creando.
el nuevo milenio llegó con un aire de cambio en la vida de Diego Verdaguer. A sus 50 años, el cantante argentino ya había consolidado una carrera llena de éxitos, pero también arrastraba un ritmo de vida que comenzaba a cobrarle factura. La popularidad seguía presente, aunque los reflectores se dirigían cada vez más hacia nuevos géneros musicales. Sin embargo, Diego no estaba dispuesto a quedar en el pasado. Su naturaleza inquieta, soñadora y disciplinada lo impulsó a buscar nuevas formas de mantenerse vigente, al mismo tiempo que enfrentaba batallas internas que pondrían a prueba su fortaleza. La primera gran prueba de esta etapa llegó con su salud. Desde principios de los años 2000, Diego comenzó a presentar malestares que lo obligaron a realizarse chequeos médicos más estrictos. Había vivido décadas entre giras, trasnochadas, viajes y compromisos que no siempre le permitían cuidar su cuerpo como era necesario. Aunque mantenía una vida relativamente ordenada, el desgaste era inevitable. Fue entonces cuando surgió el rumor de un posible trasplante de hígado, procedimiento que la prensa de espectáculos llegó a mencionar pero que Diego y Amanda prefirieron mantener en la intimidad. Lo cierto es que el cantante enfrentó problemas médicos delicados que lo obligaron a bajar el ritmo y a replantearse la manera en que llevaba su carrera. A nivel artístico, lejos de detenerse, Diego encontró en estas pruebas un motivo para reinventarse. En 2001 presentó nuevo material discográfico, demostrando que su voz seguía intacta y que aún tenía mucho que ofrecer. La prensa comenzó a hablar de una segunda etapa en la vida de Verdaguer, donde su madurez como intérprete se reflejaba en un estilo más sobrio, pero igualmente emotivo. Las letras seguían siendo románticas, pero ahora con un trasfondo más reflexivo, más consciente del paso del tiempo. En 2003 lanzó el álbum Inolvidable, con el que retomaba varios de sus clásicos y los regrababa con arreglos contemporáneos. El disco fue un éxito moderado en ventas, pero logró posicionarlo nuevamente en la escena musical, especialmente en México y en la comunidad latina de Estados Unidos. El público lo recibía con cariño, reconociendo no solo al ídolo romántico de los 80, sino al hombre que había sabido permanecer fiel a su esencia. Pero quizás el paso más arriesgado y trascendental de esta etapa llegó en 2007, cuando Diego decidió grabar un disco que lo acercara a la música ranchera mexicana. Nacía así el proyecto mexicano Hasta las Pampas, un álbum con el que rendía homenaje a la tierra que lo había adoptado y donde había alcanzado sus mayores logros. Para Verdaguer, este disco era más que un simple experimento, era una declaración de amor a México, un país que lo recibió desde muy joven y lo convirtió en parte de su identidad. El álbum fue un éxito rotundo. Temas como Voy a conquistarte y Quiéreme mostraban a un Diego renovado, capaz de interpretar rancheras con la misma pasión con la que había cantado baladas románticas. La crítica especializada elogió el material, destacando la valentía de un artista extranjero que había sabido comprender y respetar la esencia de la música mexicana. El disco le valió un disco de platino por más de 120,000 copias vendidas y lo llevó a recibir 2 nominaciones al Grammy Latino en 2009, consolidando su lugar dentro del regional mexicano. Este giro en su carrera no solo revitalizó su imagen, sino que lo acercó aún más al público mexicano, que lo abrazó definitivamente como uno de los suyos. En entrevistas de la época, Diego afirmaba con orgullo: "Soy argentino de nacimiento, pero mexicano de corazón". Y esa frase se convirtió en un sello que lo acompañaría hasta el final de sus días. En lo personal, los años 2000 también representaron un periodo de aprendizaje. La relación con Amanda Miguel pasó por momentos de tensión debido a la intensidad del trabajo y a los rumores que nunca dejaron de rodear al matrimonio. Sin embargo, ambos supieron superar las dificultades y continuar juntos, demostrando que su unión iba más allá de los escenarios. Además, fueron años en los que la pareja comenzó a disfrutar de su papel como padres de Ana Victoria, quien ya mostraba un interés decidido por seguir los pasos de sus padres en la música. Los 2000 fueron, en definitiva, una década de madurez y renacimiento para Diego Verdaguer. Una etapa donde enfrentó la fragilidad de la vida a través de problemas de salud, pero también donde encontró la fuerza para reinventarse y demostrar que, incluso después de más de 3 décadas de carrera, seguía teniendo la capacidad de sorprender. Fue el momento en que dejó de ser visto únicamente como el ídolo romántico para convertirse en un verdadero embajador cultural entre Argentina y México. Su vida seguía en movimiento, siempre en tránsito entre los escenarios, los estudios de grabación y su hogar. Y aunque las sombras de la enfermedad comenzaban a acechar, Diego no estaba dispuesto a rendirse.
Con más de 50 años de carrera, lo mejor aún estaba por escribirse. Al comenzar la década de 2010, Diego Verdaguer ya era un artista consagrado. Con más de 40 años de trayectoria, podía mirar hacia atrás y reconocer que había logrado lo que muy pocos alcanzan: convertirse en un ícono de la música romántica en toda América Latina y, al mismo tiempo, reinventarse para conectar con nuevas generaciones. Pero lejos de pensar en el retiro, Diego decidió que aún tenía mucho por ofrecer. Uno de los proyectos más significativos de esta etapa fue el álbum mexicano Hasta las Pampas 2, lanzado en 2014 como secuela del exitoso disco de rancheras que había marcado su resurgimiento en 2007. El material reafirmaba su amor por la música mexicana y su compromiso con el género regional, al que supo darle un matiz personal sin perder autenticidad. El disco le valió nuevamente 2 nominaciones al Grammy Latino, consolidando su prestigio como intérprete versátil que podía moverse con soltura entre el pop romántico y el mariachi. La década también marcó un momento clave en su vida personal: la consolidación de su hija Ana Victoria como cantante. Desde muy joven había mostrado interés en la música, pero fue en estos años cuando comenzó a abrirse paso por cuenta propia. Diego y Amanda la apoyaban de manera incondicional, aunque insistían en que forjara su propio camino. Para Diego, ver a su hija sobre un escenario era una de las mayores satisfacciones de su vida. «Es el fruto de nuestro amor y de nuestra música», solía decir con orgullo. En 2015, Diego y Amanda decidieron formalizar su matrimonio religioso en la Ciudad de México, después de décadas de vida en común. La ceremonia, íntima pero emotiva, fue un reflejo de la solidez de su relación, a pesar de los rumores que siempre los habían perseguido. La boda fue vista como una reafirmación pública de un amor que había resistido crisis, distancia, giras interminables y las inevitables polémicas de la farándula. Pero aunque la vida profesional y familiar parecía transcurrir con estabilidad, la salud de Diego comenzaba a dar señales de alarma. Ya había enfrentado problemas médicos años atrás, y con el paso del tiempo estos se hicieron más frecuentes. En 2013 sufrió una lesión en el tobillo a causa de una caída que lo obligó a detener temporalmente sus presentaciones. La recuperación fue complicada, con operaciones y largos periodos de rehabilitación que lo desgastaron física y emocionalmente. A pesar de ello, Diego se negó a ceder ante la adversidad. Regresó a los escenarios con renovada energía y con nuevos proyectos, entre ellos la Fundación Dime Music Foundation, lanzada en 2019 en la Ciudad de México, con la que buscaba promover la música como herramienta de desarrollo cultural y social, especialmente en niños y jóvenes. En ese mismo año presentó el disco Corazón Bambino, donde retomaba grandes éxitos de la música italiana, un homenaje a sus raíces europeas y a la influencia que este repertorio tuvo en su formación artística. Sin embargo, la década de 2010 también estuvo marcada por momentos de tensión mediática. En 2020, una polémica rodeó a Diego cuando publicó imágenes de un videoclip en el que aparecía besando a la conductora Galilea Montijo. Aunque se trataba de una escena profesional para la canción Voy a conquistarte, el gesto fue acompañado por un mensaje en redes sociales que sonó más personal que artístico. Amanda Miguel, siempre frontal, reaccionó públicamente con molestia, recordándole a su esposo que estaba casado y que debía cuidar las formas. La prensa explotó la anécdota como un episodio de celos y desliz matrimonial, pero con el tiempo quedó como una anécdota más dentro del largo historial de rumores que acompañaron a la pareja. En paralelo, Diego continuaba llenando auditorios y teatros en México, Estados Unidos y Sudamérica. Sus giras, muchas de ellas junto a Amanda y Ana Victoria, se convirtieron en un sello familiar, un espectáculo que unía 3 generaciones sobre un mismo escenario. Para el público era un regalo ver cómo la historia musical de la familia se entrelazaba en canciones que habían acompañado a millones durante décadas. Pero detrás de los aplausos, Diego llevaba una lucha silenciosa contra los estragos del tiempo y de la enfermedad. Los médicos le recomendaron moderar su actividad, pero él se resistía a abandonar el escenario. A menudo decía que cantar era su forma de vivir, y que dejar de hacerlo sería equivalente a renunciar a su esencia. Esa terquedad artística lo mantuvo activo hasta los últimos años, aunque poco a poco su cuerpo comenzó a pasarle factura. Los años 2010 mostraron a un Diego Verdaguer en la cima de su madurez artística, disfrutando de su familia y de su papel como mentor de nuevas generaciones, pero también enfrentando la sombra de la enfermedad y los rumores mediáticos que nunca lo dejaron del todo en paz.
Era la antesala de una despedida que llegaría de manera inesperada y dolorosa, justo cuando parecía que aún tenía mucho por ofrecer. El comienzo de la década de 2020 trajo consigo un escenario que cambiaría el rumbo del mundo y también la vida de Diego Verdaguer. La pandemia de COVID-19 irrumpió con fuerza, deteniendo giras, cancelando conciertos y confinando a millones de personas. Para un artista acostumbrado a estar en contacto directo con su público, la pausa significó un duro golpe. Sin embargo, Diego intentó tomarlo con calma y aprovechar esos meses para reflexionar sobre su legado, componer y pasar tiempo con Amanda y su hija Ana Victoria, que en ese momento estaba embarazada de su primer hijo. Durante los meses más críticos del confinamiento, Diego compartió en entrevistas y redes sociales que sentía una mezcla de nostalgia y esperanza. Decía que extrañaba profundamente el contacto con la gente, los escenarios y la energía del público, pero también reconocía que el encierro le había permitido valorar aún más la importancia de la familia. Era frecuente verlo publicar mensajes de aliento y fragmentos de sus canciones en redes, con el propósito de acompañar a sus seguidores en tiempos de incertidumbre. El nacimiento de su nieto, Luca, en 2020, le devolvió una enorme alegría. Diego siempre había dicho que ser abuelo era uno de sus mayores sueños, y aquel momento representó un bálsamo frente al miedo que la pandemia sembraba en todos. Amanda y él disfrutaron con intensidad esta nueva etapa, volcándose en su rol de abuelos cariñosos y protectores. Pero esa misma pandemia que parecía darle un respiro familiar terminó convirtiéndose en la sentencia más cruel. En diciembre de 2021, Diego contrajo COVID-19. La familia intentó mantener la situación en secreto, con la esperanza de que se tratara de un contagio leve, pero las complicaciones comenzaron pronto. Fue hospitalizado en Los Ángeles, California, donde residía junto a Amanda. El virus afectó gravemente sus pulmones, y a pesar de los esfuerzos médicos, su salud se deterioraba día con día. Lo más impactante fue que la noticia de su estado no se supo públicamente hasta después de su muerte. Amanda Miguel y Ana Victoria habían decidido mantenerlo en la intimidad, evitando filtraciones que pudieran generar especulaciones innecesarias. Sin embargo, ese silencio también dio pie a rumores y versiones contradictorias que circularon en redes sociales. Algunos decían que Diego no estaba enfermo, otros aseguraban que su fallecimiento se debía a otra causa, e incluso surgieron teorías que hablaban de un encubrimiento familiar. El 27 de enero de 2022, finalmente ocurrió lo inevitable. Diego Verdaguer falleció a los 70 años en un hospital de Los Ángeles debido a complicaciones derivadas del COVID-19. La noticia sacudió al medio artístico y conmovió profundamente a sus seguidores. Apenas horas antes de que se confirmara su muerte, Diego había compartido un mensaje en Twitter dedicado a Amanda Miguel: "Nunca me cansaré de dedicarte la ladrona, eres y serás la que me robó el corazón". Fue su última declaración pública, un gesto de amor que quedaría grabado para siempre en la memoria de su público. La reacción de Amanda Miguel fue breve pero devastadora. Publicó una frase contundente: "Siempre te amaré". Con esas palabras, la cantante resumió medio siglo de amor, complicidad y lucha compartida. Su hija, Ana Victoria, también se despidió con un mensaje lleno de gratitud y dolor, en el que resaltaba lo que había significado tenerlo como padre y abuelo de su pequeño. El comunicado oficial emitido por la familia explicó que el cuerpo de Diego sería cremado en Estados Unidos y que, debido al dolor del momento, la despedida sería privada. Más adelante, aseguraron, organizarían un homenaje público para celebrar su vida y su música. La decisión generó comentarios encontrados. Mientras algunos admiraban la discreción y el deseo de privacidad de Amanda y Ana Victoria, otros criticaban el hermetismo con que se manejó la información, asegurando que Diego merecía un adiós multitudinario desde el primer momento. Como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer. Algunos medios aseguraron que Diego había rechazado aplicarse la vacuna contra el COVID-19, lo que habría complicado aún más su situación. Aunque la familia nunca confirmó ni desmintió esa versión, el tema abrió un debate que se mantuvo por semanas. Otros insinuaban que había estado enfermo desde meses antes y que la causa oficial solo fue una forma de encubrir problemas previos de salud. Lo cierto es que, más allá de especulaciones, la partida de Diego dejó un vacío inmenso. Durante varios días, artistas de México, Argentina y toda Latinoamérica compartieron mensajes recordando su generosidad, su talento y su eterno romanticismo.
Canciones como Volveré, La Ladrona y Yo Pescador de Amor volvieron a sonar con fuerza en estaciones de radio y plataformas digitales, como un tributo espontáneo del público que lo había acompañado durante 5 décadas. El adiós de Diego Verdaguer marcó el cierre de una era. Fue uno de los últimos grandes exponentes de aquella generación de cantautores que supieron conquistar al continente con letras cargadas de amor y melodías inolvidables. Su legado quedó grabado en más de 14 discos de estudio, 5 en vivo, innumerables colaboraciones, sobre todo, en la memoria de quienes lo escucharon alguna vez cantar desde un escenario. La muerte de Diego Verdaguer no solo trajo dolor y tristeza entre sus seguidores, sino que también abrió la puerta a una serie de polémicas que se extendieron durante meses. Como suele ocurrir con los grandes ídolos de la música, su partida no estuvo exenta de rumores, versiones contradictorias y disputas alrededor. Complicaciones derivadas del COVID-19, no faltaron las versiones que aseguraban que Diego no estaba vacunado y que esa decisión lo había llevado a una situación crítica. Medios sensacionalistas en México y Argentina replicaron esta información, mientras que otros afirmaban que había padecido problemas respiratorios desde meses antes y que el virus solo agravó su estado. Amanda Miguel, fiel a su estilo, guardó silencio durante semanas, hasta que decidió hablar con la prensa. Con firmeza declaró que la partida de Diego había sido un asunto de destino, no de descuidos, y pidió respeto tanto para su esposo como para la familia. Otro de los puntos que generó revuelo fue la disputa sobre su herencia. Con más de 5 décadas de trayectoria, Diego había acumulado una fortuna considerable que incluía propiedades en México, Argentina y Estados Unidos, además de su compañía discográfica Daem Music, creada junto a Amanda en los años 80. Desde el primer momento, muchos medios especularon sobre la ausencia de un testamento claro, lo que despertó rumores de posibles enfrentamientos legales entre Amanda Miguel, Ana Victoria y Jimena, la hija mayor de Diego, fruto de su primer matrimonio en Argentina. Los periodistas se apresuraron a señalar un supuesto distanciamiento entre Amanda y Jimena, insinuando que existía tensión por el reparto de los bienes. Sin embargo, Jimena salió públicamente a desmentirlo. A través de un emotivo mensaje en redes sociales, expresó que su padre había sido siempre generoso y que su verdadera herencia era el amor y la música que dejó a todos. Aunque con el tiempo los rumores de pleitos legales se disiparon, la prensa del corazón continuó buscando grietas en la familia, insistiendo en supuestas diferencias irreconciliables. A la polémica de la herencia se sumó otro tema delicado, los rumores de infidelidad. Durante décadas, se había especulado sobre los romances extramaritales de Diego Verdaguer. Aunque él mismo lo reconoció en más de una ocasión, asegurando que no había sido un santo, lo cierto es que tras su muerte algunos medios revivieron viejas historias de supuestas amantes e hijos no reconocidos. Amanda Miguel, al ser consultada, respondió con una mezcla de firmeza y dignidad: "Yo conocía a Diego, lo amé con sus virtudes y con sus defectos, y eso es lo único que importa". Lejos de caer en escándalos, Amanda decidió centrar su energía en la defensa del legado artístico de su esposo. Desde los primeros días posteriores a su partida, anunció que trabajaría en mantener viva la música de Diego y que prepararía homenajes públicos en su memoria. A finales de 2022, se realizaron conciertos conmemorativos en México y Estados Unidos, en los que Amanda y Ana Victoria interpretaron algunos de los temas más icónicos del cantante, acompañadas de imágenes inéditas y grabaciones de sus conciertos. La forma en que Amanda Miguel enfrentó este momento fue admirada por muchos. No solo se mostró como una viuda dolida, sino también como una mujer fuerte, dispuesta a proteger la obra de toda una vida. En entrevistas posteriores llegó a decir que Diego había sido el gran amor de su vida y que, incluso después de su muerte, lo sentía cerca en cada canción. Sus declaraciones se convirtieron en titulares: "Diego me sigue hablando a través de su música". En paralelo, los fans se encargaron de mantener vivo el recuerdo del artista. En redes sociales circularon miles de mensajes, fotos y videos de conciertos pasados. Canciones como Volveré, La Ladrona y Yo Pescador de Amor volvieron a posicionarse en los primeros lugares de plataformas digitales, demostrando que, incluso después de su muerte, Diego seguía presente en el corazón de sus seguidores. El cierre de este capítulo dejó en claro algo: aunque las polémicas rodearon su nombre, el verdadero peso de la memoria de Diego Verdaguer está en sus canciones, en su voz y en la huella imborrable que dejó en la música latina. Hablar de Diego Verdaguer es hablar de un hombre que convirtió sus sueños en canciones,
de un artista que supo conquistar escenarios en Argentina, México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica. Pero también es hablar de un ser humano con luces y sombras, con triunfos y caídas, con rumores que lo persiguieron y un amor que lo sostuvo hasta su último aliento. Su vida fue la suma de pasajes entrañables. Aquel joven que a los 17 años grabó su primer sencillo sin imaginar que un día se convertiría en una estrella. El migrante que dejó atrás Buenos Aires para abrirse camino en México. El productor que apostó todo por la voz de Amanda Miguel y que construyó con ella no solo un matrimonio, sino una sociedad artística que resistió el tiempo. Y el padre que se desvivió por sus hijas, siempre orgulloso de ver en ellas la continuidad de sus sueños. Con su bigote característico y ese estilo elegante que lo distinguía, Diego se convirtió en el símbolo de una época dorada para la música romántica. Canciones como Volveré, La Ladrona, Yo Pescador de Amor o Usted que haría marcaron generaciones completas, acompañaron historias de amor y desamor, y siguen sonando hoy como himnos de nostalgia. Sin embargo, más allá de los éxitos musicales, la vida de Verdaguer también estuvo marcada por la controversia. Sus confesiones de juventud, los rumores de infidelidades, las polémicas declaraciones y las tensiones familiares lo convirtieron en un personaje complejo, imposible de encasillar solo como cantante. Fue un hombre de carne y hueso, con virtudes y defectos, cuya honestidad muchas veces generó titulares. Su muerte en 2022, en plena pandemia, lo transformó en uno de los casos más dolorosos del medio artístico. La noticia sorprendió al mundo, pues nadie imaginaba que aquel hombre lleno de energía y planes para giras y discos nuevos partiría tan de repente. Y sin embargo, lo hizo con la dignidad de los grandes, dejando tras de sí un catálogo musical inmenso y una familia decidida a preservar su memoria. Hoy, su legado no se mide solo en discos vendidos o en reconocimientos internacionales. Se mide en la emoción de miles de personas que, al escuchar sus canciones, sienten revivir un instante de su vida. Se mide en los homenajes que se organizan año tras año, en la manera en que Amanda Miguel continúa interpretando los temas que hicieron historia, y en cómo Ana Victoria recoge la antorcha para mantener viva la llama de la familia Verdaguer. Diego Verdaguer fue más que un cantante. Fue un narrador de sentimientos, un romántico empedernido y un soñador incansable. Y aunque la muerte lo sorprendió, su voz sigue resonando, recordándonos que la verdadera inmortalidad no se encuentra en la vida eterna, sino en la huella que dejamos en los demás. Así se despide este documental sobre la vida, los secretos y la muerte de Diego Verdaguer como nunca te la contaron, con la certeza de que su música seguirá cruzando fronteras, viajando en trenes de recuerdos y regresando una y otra vez con cada nota de Volveré.